A continuación, voy a presentar brevemente a Luisina Cufaro. Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del proyecto Verde Más, empresa dedicada al mantenimiento y asesoramiento de jardines, huertas y espacios verdes. Bienvenida, Luisina. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Luisina Cufaro, soy ingeniera agrónoma y trabajo en Verde Más. Me dedico a lo que es el mantenimiento, parquización y asesoramiento de espacios verdes, jardines y huertas. El tema de hoy que voy a tratar se titula ¿Cómo hacer compost en casa? Vamos a la presentación. Bien, la producción de residuos, como sabemos, tanto en grandes como en pequeñas ciudades, es un tema que se ha convertido en una problemática creciente y que preocupa mucho. Según el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, la generación de residuos es uno de los principales problemas ambientales, económicos y de salud del planeta, el cual se agudiza a finales del siglo XX aproximadamente, coincidiendo con la expansión de una economía basada en el consumo. En nuestro país, en Argentina, se estima que se generan más de 20 millones de toneladas de basura al año, ¿sí? Tanto municipios y comunas de ciudades grandes y pequeñas invierten gran parte de su presupuesto en la recolección y deposición de los residuos sólidos urbanos, así como también tienen la dificultad de poder controlar la generación de los basurales a cielo abierto, los cuales representan importantes focos de contaminación ambiental, de riesgo sanitario y de incendios. Es así que para organismos internacionales y nacionales surge como prioridad poder reducir, reutilizar y reciclar aquellos residuos sólidos urbanos producidos en nuestros hogares. Según el lugar, la época del año, el nivel socioeconómico, entre otros factores, se estima que un 50% del peso de la bolsa de basura que generamos en nuestros hogares está formada por residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos son biodegradables. ¿Esto qué significa? Que pueden convertirse mediante procesos biológicos y mecánicos adecuados en enmiendas orgánicas. El 50% restante de nuestra basura está conformado por un 25% de aquellos no reciclables, en donde tenemos envases sucios, compuestos, pañales, y un 25% de secos reciclables, en donde nos encontramos con el papel, el cartón, el plástico, el metal y el vidrio. En nuestras ciudades se encuentra a nuestra disposición contenedores especiales en donde podemos colocar este tipo de residuos. Ahora bien, vamos a concentrarnos en los residuos orgánicos, ¿sí? Como dijimos anteriormente, estos residuos orgánicos, mediante procesos biológicos y mecánicos adecuados, podríamos transformarlos en enmiendas orgánicas. De esta manera, el compostaje domiciliario surge como una alternativa, como una herramienta sencilla y eficiente que podemos realizar nosotros mismos en nuestros hogares, simplemente con una compostera, algunas herramientas y el manejo adecuado de la técnica. Entonces, el compostaje domiciliario nos permitiría contribuir a la disminución del volumen de residuos orgánicos que generamos y a su vez poder obtener compost, el cual es un producto que podemos utilizar en nuestras plantas, en nuestras macetas, jardín, huertas, canteros, etc. La obtención de este compost es importante y esa importancia radica en ¿qué? En que reutilizamos y valorizamos los materiales orgánicos que producimos en nuestros hogares y emprendimientos y lo convertimos en un mejorador de suelo que genera a su vez efectos benéficos en la vida. Bien, vamos ahora a ver qué es el proceso de compostaje en sí. El proceso de compostaje es un proceso biológico que es llevado a cabo por microorganismos, principalmente de tipo aeróbico, es decir, que necesitan de oxígeno para su actividad, y este proceso se realiza bajo condiciones de humedad, de temperatura y de aireación controladas. En este proceso se transforman residuos orgánicos degradables en un producto estable y maduro, que es el compost. El compost, entonces, es un tipo de enmienda orgánica que está constituido por materia orgánica estable y madura, que se encuentra libre de patógenos y sustancias fitotóxicas. ¿Esto qué significa? Que son sustancias que no afectan a las plantas, por lo tanto, es un producto inocuo.
Dentro de los muchos beneficios que tenemos o que tiene el compost, uno de ellos es que mejora la estructura del suelo, otorgándole porosidad y aireación al suelo, mejorando lo que es la retención de humedad y de nutrientes. Por otro lado, provee nutrientes a las plantas para que éstas puedan tener un crecimiento óptimo, y también es económico, debido a que lo producimos con nuestros propios residuos. Bien, ahora, ¿cómo podemos obtener un compost de calidad agrícola? Principalmente hay 3 parámetros para esto. Por un lado, súper importante es que se encuentre libre de metales pesados y microorganismos patógenos. Esto lo vamos a lograr evitando incorporar residuos, ¿sí?, que tengan este tipo de materiales, que lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, que tenga baja cantidad de sales. Esto lo vamos a obtener evitando colocar residuos que tengan quizás sal añadida, ¿sí? O también lo vamos a evitar colocando gran cantidad de residuos verdes y húmedos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por otro lado, y no menos importante, es poder asignarle el tiempo suficiente al proceso de compostaje para poder obtener este compost estable y maduro. Bien, ahora, ¿qué compostar? Los residuos que vamos a compostar, los residuos orgánicos, van a provenir de 2 lugares, de nuestra cocina y del jardín. Estos residuos podemos clasificarlos, ¿sí? Y los podemos clasificar según su contenido de nitrógeno. Generalmente los que tienen alto contenido de nitrógeno se los denomina residuos verdes. Según su contenido de carbono, los residuos que tienen alto contenido de carbono se denominan marrones. Y según su contenido de humedad, que puede ser alta o baja, se los va a denominar secos y húmedos. Generalmente, aquellos residuos que tienen alto contenido de nitrógeno, es decir, que son verdes, generalmente tienden a tener más humedad. Entonces, los llamamos residuos verdes y húmedos. Y aquellos residuos que tienen alto contenido de carbono suelen tener baja humedad y los llamamos marrones y secos. Entonces, dentro de los verdes y húmedos tenemos que aportan principalmente nitrógeno, se descomponen rápidamente, muchas veces se apelmazan impidiendo la circulación del aire y estos tienen un elevado contenido de humedad y de sales. Los marrones y secos, por el contrario, aportan principalmente carbono, se descomponen más lentamente, otorgan estructura, porosidad y circulación de aire y tienen escasa humedad y contenido de sales. Bien, ahora vamos a ver cuál de estos residuos, ¿sí?, verdes y húmedos y secos y marrones, son de cocina y de jardín. Bien, dentro de los verdes y húmedos de cocina tenemos restos de frutas y hortalizas, ya sea crudas o cocidas, restos de yerba, borra de café, saquitos de té o de cualquier otra infusión, y para el caso de jardín tenemos césped cortado, restos de plantas y flores, y estiércol o guano de lo que son animales de granja, caballos, cabras, ovejas, gallinas, patos o gansos. Súper importante que no sean animales que se encuentren en confinamiento. Y dentro de los residuos marrones y secos de la cocina tenemos semillas y carozos de frutas, cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevo, rollos y servilletas, filtros de café, fósforos usados, cajas de cartón, bolsas de papel madera y maples de huevo. Y dentro de los de jardín tenemos hojas secas de árboles, ramitas de arbustos o de árboles, restos de madera sin tratamiento químico, viruta, acerrín y corteza de árboles. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué es importante saber esta clasificación de residuos? ¿Sí? Reconocer cuáles son aquellos verdes y húmedos y cuáles son los marrones y secos. Es importante porque de ahí va a radicar la calidad de nuestro compost, ¿sí? La calidad del compost va a depender de los componentes que utilicemos. Para que un proceso de compostaje se dé en buenas condiciones y que podamos obtener un compost de calidad, es necesario que exista un equilibrio entre aquellos residuos que coloquemos ricos en carbono y ricos en nitrógeno. Como un consejo práctico, tenemos que colocar en nuestra pila 2 partes de residuos marrones y secos por cada parte de residuos verdes y húmedos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son los residuos que no son recomendados? De la cocina tenemos alimentos de origen animal, como lácteos, carnes, huesos y conservas, alimentos procesados y comidas elaboradas, inclusive el pan, y restos sanitarios como pañuelos, papel higiénico, pañales, etc.
Y dentro de los de jardín tenemos heces de animales domésticos. Tampoco, como dijimos anteriormente, se recomienda incluir guanos o estiércoles de animales de granja que estén en confinamiento. Plantas semilladas no deseadas, esto es importante porque una vez que utilicemos el compost y lo coloquemos en alguna maceta o en algún cantero, estas plantas podrían germinar, estas semillas de estas plantas no deseadas podrían germinar. Maderas tratadas con productos químicos y cenizas del asado o de la estufa. Importantísimo, no incorporar materiales que puedan transmitir enfermedades, que son todos estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compostaje que nosotros realizamos en nuestros hogares generalmente se realiza en pilas muy pequeñas y el calor que genera la actividad de los microorganismos tiende a disiparse y no es posible alcanzar una temperatura de al menos 55 grados centígrados durante 3 días, que es lo que realmente asegura la sanitización de ese material, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver la compostera. La compostera no es más que el lugar o el artefacto concebido para poder procesar nuestros residuos orgánicos. La compostera nos va a facilitar una secuencia de uso adecuado. ¿Qué significa esto? Nos va a permitir poder vertir los residuos, regarlos, voltearlos, la lixiviación, es decir, el drenaje de los líquidos producidos durante el proceso de compostaje, y aquellos líquidos también provenientes del riego, y la cosecha de compost. Por otro lado, nos va a facilitar un proceso eficiente, es decir, que vamos a poder tener un manejo de la humedad, temperatura y aireación e intercambio de gases adecuado. Nos va a facilitar una barrera física a animales, ya sea animales de granja o animales domésticos, y también nos va a facilitar una barrera física a los efectos del ambiente, ya sea sol directo, lluvias y heladas. Y, por último, nos va a facilitar o otorgar un espacio ordenado y estéticamente agradable. Vamos ahora con los tipos de compostera. Vamos a ver 4 tipos de composteras. El primero es la compostera abierta tipo pozo. Esto generalmente se la recomiendo para gente, o para hogares que tengan quizás tierra, ¿sí? Algún espacio de tierra. Este tipo de composteras, las dimensiones pueden ser, se pueden hacer rectangulares, de medidas de 60 por 70 centímetros, o pueden ser también circulares, con un diámetro de 60 centímetros. Lo importante sí es que no tenga una profundidad no mayor a 50 centímetros. ¿Por qué? Para permitir un volteo eficiente y una buena aireación. Otra cosa importante de este tipo de sistemas es que, y para todos los sistemas también, ya lo vamos a ir viendo, es importante que tenga una tapa, ¿sí? Esta tapa va a permitir, en realidad no va a permitir el acceso de animales y tampoco permitirá lo que es el sol directo, las lluvias. Entonces, poder taparlo con algo, pero que este cierre, que esta tapa no sea hermética, ¿sí? Para que permita el intercambio gaseoso, ¿sí? Bien, la salida de gases que se producen durante el proceso de compostaje. El otro tipo de sistemas puede ser abierto tipo pila. Estos generalmente se utilizan cuando tenemos grandes volúmenes de residuos, principalmente de jardín, ¿sí? Cosas a tener en cuenta, lo mismo que el otro sistema, es poder taparlo. Esto lo podemos tapar quizás con una media sombra o alguna malla metálica o plástica removible para poder regarlo y realizar el proceso de volteo. Luego tenemos los sistemas semiabiertos. Estos sistemas, generalmente estos se encuentran en contacto con el suelo, pueden ser también de dimensiones rectangulares, entre 50 por 60 centímetros, o pueden ser circulares también, con un diámetro de 60 centímetros, pero con una profundidad, como dijimos anteriormente, no mayor a 50, para que podamos producir el volteo. Importante también es poder tapar este tipo de composteras. Y por otro lado tenemos las tipos cerradas. Aquí existen una gran variedad de diseños de este tipo de composteras. Generalmente se las utiliza o es ideales para espacios reducidos y para hogares donde no se produce demasiado residuo. Y bueno, en estos tipos de sistemas lo que sí tenemos que prestar atención es
es que tengan una buena aireación, ¿sí? Que tengan un buen sistema de drenaje, dónde vamos a colocar nuestros residuos y dónde vamos a cosechar el compost, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes de este tipo de sistemas. Bien, ahora, vamos a lo que es el manejo de la compostera. Existen factores importantes a tener en cuenta para que el proceso de compostaje sea exitoso. Tenemos, como dijimos anteriormente, pero que es muy importante, es la aislación para la lluvia y el sol directo, ¿sí? Colocar algún tipo de tapa, ya dijimos que no sea hermética y que sea removible, que permita o que impida lo que es el sol directo, las lluvias y las heladas. Y a su vez también que sirva como barrera física para el ingreso de animales. Por otro lado, muy importante, otro factor a tener en cuenta es el drenaje de líquidos, ¿sí? Estos líquidos, como dijimos anteriormente, durante el proceso de compostaje se van a producir ciertos líquidos y los sistemas de las composteras deben tener un sistema de drenaje correcto y eficiente. Bien, tenemos luego la aireación. La aireación es también un factor muy importante. Dijimos que el proceso de compostaje, los microorganismos que realizan este proceso son aeróbicos, es decir, que necesitan de oxígeno. Cuanto mayor aireación tengamos en la pila, mayor va a ser esa actividad de los microorganismos, ¿sí? Esta aireación se da a partir de la actividad del volteo, ¿sí? El volteo se puede hacer de forma manual, o con una horquilla, o con quizás alguna pala, o algún tipo de rastrillo, ¿sí? Eso dependiendo del tipo de tamaño de pila que tengamos. Por otro lado tenemos el control de la humedad. También la humedad es muy importante. El INTA hace una recomendación y dice que generalmente durante el invierno se riegue cada 15 días y en el verano se riegue cada 7 días. Generalmente podemos decir que la humedad correcta dentro de una compostera se encuentra entre el 40 y el 50%. Y por último y no menos importante tenemos el tamaño de los residuos, ¿sí? Cuanto más pequeños sean los residuos que coloquemos en la compostera, mayor va a ser la superficie de ataque para los microorganismos. ¿Qué significa esto? Significa que van a descomponerse más rápidamente. Entonces, el consejo es, cuando coloquen residuos, ya sea de jardín o de cocina, intenten, en la medida que puedan, poder trozarlo en tamaños más pequeños, ¿sí? Por último, vamos a lo que es la cosecha de compost. ¿Cuándo el compost va a estar listo para poder ser utilizado? Cuando no se puede identificar el origen de los materiales, cuando se encuentra a temperatura ambiente, cuando tenga olor a tierra mojada, tenga un color oscuro y tenga un aspecto homogéneo, y cuando hayan pasado también aproximadamente unos 6 meses desde que se finalizó el vertido. Ahora bien, un compost puede estar estabilizado para un ser inmaduro, ¿sí? Habíamos dicho que, recuerden que el compost era un producto que era estable y maduro. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Una vez que se estabiliza la materia orgánica, ya no es posible identificar el origen de los materiales, no hay olores ni líquidos desagradables, y el color es oscuro y homogéneo. Pero pueden existir sustancias orgánicas que sean no visibles al ojo humano y que puedan ser tóxicas para las plantas. Entonces, es decir que el compost se encuentra inmaduro. Entonces, para que esto no nos suceda, lo que podemos hacer es la prueba de madurez. ¿Qué se hace? Se toma una porción del compost con una humedad adecuada y se la almacena durante una semana en una bolsa plástica cerrada en un lugar fresco. Si cuando abrimos la bolsa se percibe un olor suave, como un olor a tierra mojada, significa que el compost está maduro, estable y que lo podemos utilizar. De lo contrario, va a haber olor desagradable, significa que hay material todavía en descomposición y que vamos a tener que esperar un poco más para poder utilizar el compost como abono, ¿sí? Bien, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención y termino diciéndoles que intentemos ser responsables y conscientes de la basura que generamos todos los días. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Luisina por tus presentaciones. Ahora me gustaría pasar algunas preguntas que la audiencia fue haciendo. Tenemos aproximadamente 15 minutos para hacerlas, así que disculpen si alguna queda fuera.
La primera pregunta es ¿cómo Apresidio y sus socios podrían involucrarse en proyectos de compostaje? Y yo creo que principalmente, yo creo que el compostaje muchas veces se cree que es algo difícil y por eso en realidad quise hacer esta presentación porque en realidad surgen muchas dudas de esto. Yo creo que cada uno en su casa, teniendo aunque sea un espacio muy pequeño, puede realizar esta práctica sin ningún problema. Obviamente teniendo quizás lo que son, digamos, la técnica adecuada, que en la presentación, digamos, dije más o menos los puntos importantes a tener en cuenta, pero me parece que cualquiera podría hacerlo. Bien, bárbaro. Luisina, Martín pregunta, además de usarse como fertilizante, ¿para qué otras cosas se lo puede usar al compost? Mira, generalmente el compost se utiliza, la mayor utilización se hace como abono, o sea, para las plantas y para el suelo. Muchas de las personas también lo utilizan como mulching, en vez de incorporarlo a la tierra, lo colocan en la parte superior, eh, pero principalmente se utiliza como abono. Bien. ¿Y cuánto tiempo de preparación se requiere para el uso como compost? Y eso va a depender principalmente del tamaño de la pila, pero el tiempo va entre los 60 y 90 días aproximadamente, dependiendo siempre, ya te digo, del tamaño de la pila o de la cantidad de residuos que vos tengas. Luisina, nos preguntan por qué no colocar cenizas cuando se realiza el compostaje, ya que Sí, son esa es una vulnerables. pregunta, sí, es una pregunta muy habitual. Generalmente yo trato de decir que no coloquen cenizas. Se pueden colocar cenizas, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Y qué tipo de cenizas? Las cenizas provenientes de lo que es madera o leña, sin tratamiento químico ni nada. Eh, Después, digamos, yo en realidad digo que no, porque he leído varios trabajos y está evidenciado que cuando usas mucha ceniza, la pila se apelmaza y hasta, bueno, generalmente se acidifica, ¿sí? Entonces se trata de no utilizar la ceniza. Pero bueno, se puede utilizar un poco, ¿sí? Que venga de leña, pero no de carbón, pero en muy pocas cantidades. Y las heces de los animales domésticos, ¿por qué no es recomendable utilizarlas para el compost? Y la cese de los animales domésticos no es recomendable porque pueden llegar a tener agentes patógenos, ¿sí? Que afectan a la mezcla y alguna sustancia química también que luego resulte fitotóxica para las plantas, ¿sí? Lo mismo que en la presentación creo que lo dije, no utilizar heces, o sea, cualquier tipo de guano proveniente de animales de granja pero que estén en confinamiento. Eso tampoco se puede. No se recomienda en realidad. Bien. Un asistente nos pregunta si se puede determinar una zona del jardín como compostera, es decir, por ejemplo, un rinconcito del suelo o si siempre tiene que estar dentro de un recipiente. No, no. Como estaba en la presentación, tenés diferentes tipos de composteras y una de ellas es la tipo pozo, que se puede hacer tranquilamente en algún si tenés jardín, tenés tierra, podés dedicarle una esquina, ¿sí? Un rincón, haciendo un pozo de las medidas que habíamos hablado anteriormente y colocar ahí tus residuos. Sí, lo importante, que creo que lo recalqué varias veces en la presentación, es taparlo para evitar que ingresen animales y también, bueno, que ingrese el agua de lluvia y el sol directo. Pero no taparlo herméticamente para poder permitir el intercambio de gases que se produce en el proceso de compostaje. Bien, excelente. Luisina, vamos haciendo las últimas preguntas por cuestión de Dale. tiempo. Sí, sí, yo Carla estoy pregunta si es intentando lo aconsejable. más rápido. Está bien, bárbaro. Preguntan si es aconsejable agregar lombrices californianas al compostaje. Sí, sí, en realidad yo no lo puse porque en la presentación, porque si no se me iba a hacer muy largo, pero sí, tranquilamente se pueden colocar lombrices californianas, que junto con los microorganismos del suelo
digamos, la decomposición va a ser mucho más rápida. Ustedes, generalmente cuando se compara el proceso de compostaje con la participación de lombrices o sin participación de lombrices, hay una diferencia. El proceso se hace mucho más rápido. Igual es importante mantener, digamos, el tiempo de compostaje hay que respetarlo, ¿sí? No significa que se va a hacer entre los 60 y 90 días, como dije anteriormente, pero sí, tranquilamente se puede usar y es altamente recomendable usarlo. Bien. Bueno, Lucina, te hago la última pregunta, así respetamos los tiempos de las Dale. preguntas y respuestas. ¿Hay algún municipio modelo que esté trabajando activamente en fomentar el compostaje? Mira, yo sé que, yo la verdad que desconozco, sé que por parte del INTA se fomenta, o sea, la institución del INTA se fomenta esto. No tengo la verdad conocimiento de que exista en alguna ciudad o en algún pueblo esto, pero posiblemente puede haber, sí. La verdad que yo desconozco, pero sí posiblemente puede haber. Bien. Bueno, Luisina, te agradecemos mucho por participar del Congreso, agradecemos a toda la audiencia Gracias a y nos vemos ustedes. en la próxima charla. Muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias.